Es importante que saquemos el rato, que saquemos el tiempo, pues para prestar atención a lo que se está diciendo y sobre todo para participar, ¿verdad? Como les digo, la parte de los cálculos siempre es súper provechoso que ustedes estén haciendo los cálculos conmigo. Sobre el receso, a ver, el cuatrimestre pasado yo no hice receso, sino que íbamos a las 8 de la noche. Me parece que me funcionó mejor que hacer un receso a la mitad. Entonces vamos a probar haciéndolo así. Este cuatrimestre, a ver cómo nos va, y si no funciona, pues ahí cambiamos a otra noche. Ok. A ver, cuando estamos hablando del curso, estamos hablando de que es un curso de química. Es cierto que no se llama química algo, ¿verdad? Como química general 1, química general 2, pero sigue siendo un curso de química. Por eso tiene los requisitos que tiene. En particular es un curso que está focalizado en un área de la química que se llama química analítica. Entonces en la química tiene muchas áreas, y cada uno tiene su propio campo de estudio. Por ejemplo, química orgánica, que estudia la materia orgánica; fisicoquímica, que estudia las interacciones entre la materia y la energía, y así sucesivamente. Química analítica en particular es la rama que se dedica a cuantificar. O sea, nuestro principal objetivo aquí van a ser los análisis. Los análisis generalmente que nos den un número, o sea, nuestro resultado va a ser un número. Entonces nos vamos a enfocar en cuantificar. Dice que estudia el conjunto de principios, leyes y técnicas necesarias para la determinación de la composición química de cualquier muestra, tanto natural o artificial. Cuando estamos hablando de química analítica, estamos hablando de que es un proceso el cual me va a llevar un resultado. Y ese resultado, la gran mayoría de las veces va a ser un número. Entonces aquí sí estamos hablando un poquito más de algo diferente a lo que ustedes conocían en química general. En química general de repente el resultado era una observación, que si cambiaba de color, que si había un olor, que si burbujeaba. Esas son observaciones cualitativas. En química analítica nos vamos a ir más por las cuantificaciones, o sea, nos vamos a ir por un número. Nuestro objetivo es un número. Y dice ahí justamente al final que incluye tanto el análisis cuantitativo como el análisis cualitativo. ¿Qué significa eso? Bueno, si yo estoy haciendo un análisis cualitativo es para responder a la pregunta de qué hay. Es decir, en una determinada muestra, ¿qué tengo yo ahí? Como una descripción. Pero si yo quiero cuantificar, es llevarlo un poquito más allá. No solo voy a decir qué hay, sino que también voy a decir cuánto hay. Ok, en esta muestra están presentes las sustancias A, B y C, ¿cuánto hay de cada una? Eso es un análisis cuantitativo. Y por eso siempre va a responder a la pregunta es ¿cuánto hay presente en la muestra? Cuando nosotros estamos hablando de química analítica, es una rama de la química que lo que hace es responder a ambas preguntas. ¿Qué hay y cuánto hay? Es muy... no es imposible, pero es improbable que nos quedemos solos. O sea, generalmente lo que vamos a hacer es, y sobre todo vamos a ver en este curso, es responder a ambas preguntas. ¿Qué era lo que tenía yo en la muestra y cuánto tenía yo pues, de esa muestra? Y para hacer esa cuantificación yo dispongo de dos grandes familias de métodos. Los métodos clásicos y los métodos instrumentales. A ver, cuando estoy hablando de un método clásico, hay métodos que son de química analítica que ustedes en realidad ya conocen. Tal vez no los conocían con ese nombre, tal vez no se los describieron así, pero en realidad sí ese conocimiento sí lo tienen. Cuando estamos hablando de un método clásico, estamos hablando de un método que hace un analista con cristalería en una mesa en laboratorio. O sea, depende completa y absolutamente de la crista. Entonces, ¿cuál es un ejemplo muy clásico de un tipo de método de esta naturaleza? Los métodos volumétricos, un método en el que yo mido un volumen. ¿Y cuál es una técnica en particular que ustedes ya conocen? Que pertenece a un método volumétrico, una valoración ácido-base. En química general, no sé si esta imagen les evoca algún recuerdo, ¿verdad? En química general se hacía una valoración en la cual se colocaba una determinada cantidad de ácido en un Meyer, en una bureta se colocaba una base, que era un valorante que tenía una concentración conocida con exactitud, y se abría la llave de la bureta y se iba agitando hasta que se cambiara de color rosado. ¿Les suena lo que estoy diciendo? ¿Verdad que sí? Eso está diciendo. Bueno, es un método de análisis. Es un método de análisis, en este caso un método volumétrico, porque lo que se estaba midiendo era un volumen, y a partir de ese volumen yo hacía un cálculo y podía determinar cuánta cantidad de ácido había
Bueno, pues por eso les digo, es un método de química analítica porque yo estaba llegando a un resultado numérico, estaba haciendo una cuantificación. Esto, digamos que tiene su aplicabilidad, pero también tiene sus limitaciones. En este caso, en este curso, nosotros vamos a enfocar a la parte instrumental, la parte en la que yo, la familia de métodos, en la cual yo tengo un equipo, en ese equipo introduzco la muestra, cierro el equipo, presiono un botón y el equipo me da el resultado. De manera tal que la logística es bastante distinta, siendo que ahora el equipo es el que va a hacer la cuantificación y no yo. O sea, yo no tengo que estar ahí editando como en el caso del elemento. Lo que es importante para nosotros es ver qué es lo que está pasando aquí adentro. O sea, cómo es que el equipo hace eso. Cómo es que yo cierro la tapa del equipo, presiono un botón y el botón me da el resultado. Cómo es que me da esa cuantificación. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es entrar al equipo y decir, bueno, este es el principio, esta es la propiedad que el equipo va a cuantificar y así es como la va a cuantificar, y para hacer esa cuantificación ocupa este componente y este componente y este componente y este hace esto y este hace esto y este hace esto y van en esta secuencia ensamblados de esta manera, y así es que así es como sucede cuando yo cierro la tapa y presiono el botón, así es como me da el resultado, porque me pasa esto y después esto y después esto y después esto y se origina el resultado, que es lo que aparece en el display aquí en la pantalla. Entonces, eso es lo que vamos a ver nosotros en este curso, la parte de los métodos instrumentales, y ahí viene un ejemplo de los espectrofotométricos, que son los primeros que vamos a ver. Justamente, diferentes métodos nacen a partir de medir distintas propiedades o distintas características. Entonces, todos los métodos que se llaman espectroscópicos son los que tienen que ver con la interacción de la materia y la radiación. Entonces, por ejemplo, distribución de radiación, espectroscopía, absorción de radiación, espectroscopía, dispersión de radiación, etcétera, etcétera. O sea, esa es la propiedad que yo le voy a medir a mi analito, a la sustancia que yo estoy cuantificando en la muestra, para que ella me genere una respuesta que se traduzca en un número que aparece en la pantalla. O sea, siempre tiene que haber una propiedad asociada, ya sea la interacción con la radiación, o puede ser potencial eléctrico, o puede ser la masa, o puede ser, pero siempre tiene que haber una propiedad asociada, una propiedad que se está, por decirlo de alguna forma, estimulando en la muestra para que ella genere una respuesta. Y de ahí es donde va a salir el número que aparece en la pantalla. Y eso es lo que vamos a ir viendo semana con semana. No vamos a ver toda la lista durante 4 meses, pero sí, muchísimos de esta lista los vamos a ir comentando semana a semana, y en eso va a ir consistiendo la parte de teoría del curso. Ok, algunas definiciones como para terminar de aterrizar la conversación que tenemos ahorita. Primero, la muestra. Y la definición de muestra tiene dos porciones muy importantes. Primero dice que es una parte y después dice que es representativa. Y esas son dos palabras que tienen muchas implicaciones. Dice parte representativa de la materia objeto del análisis. Yo, cuando voy a hacer un análisis en el laboratorio, no puedo analizar toda la población, es decir, no puedo analizar el total. Entonces, por ejemplo, si a mí me piden analizar un mineral en el agua de un lago, toda el agua del lago, ¿yo me la puedo llevar al laboratorio? No, es imposible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sacar una parte representativa del agua y llevarla al laboratorio. Esa parte representativa es una muestra. Y ese proceso mediante el cual, ahora sí todo firmar las asistencias, ese proceso mediante el cual yo saco esa parte representativa, ese proceso se llama muestreo. Y aunque suena, de repente podría sonar como algo sencillo, es una de las partes más complejas de todo el proceso, porque cómo me aseguro yo que una muestra sea representativa del total. Para eso hay diferentes protocolos y criterios estadísticos, y casi que podría ser un curso completo de solo muestreo. ¿A qué me refiero? Bueno, no es lo mismo que yo vaya a muestrear agua a un lago, que es agua de reposo. Es una lógica completamente diferente que yo vaya a muestrear, por ejemplo, agua en un río, que es agua en movimiento. Entonces eso lleva un protocolo completamente diferente. No es lo mismo que yo muestre un líquido, como los ejemplos que acabo de dar. Aquí yo tomo una muestra de aire, por ejemplo, para ver cuánto CO2 hay en el aire. No es lo mismo
que yo muestre eso, ese líquido o ese gas que acabo de decir, a que yo tenga que mostrar un sólido. ¿Cómo hago yo para mostrar, por ejemplo, el suelo de una finca? Para, qué sé yo, cuantificar algún mineral ahí, algún contaminante o un plaguicida, lo que sea. Entonces, dependiendo de cuál sea el contexto, de quién sea mi población, así será el protocolo que yo tengo que seguir para poder obtener una muestra que sea representativa, o sea, una parte que represente el total. Y de ahí es donde viene la dificultad, o ahí es donde viene como la complejidad de hacer un muestreo que sea efectivo, que de verdad esa porción que yo me estoy llevando represente a todo el total de la materia de objeto de análisis, como dice. Es otro universo completamente diferente, por ejemplo, cuando yo muestreo para hacer un control de calidad. Entonces, si yo muestreo para hacer un control de calidad, qué sé yo, voy a hacer un control de calidad de la materia prima antes del proceso productivo. Entonces, eso me llega a un contenedor. Entonces, ahí yo tengo que empezar a determinar cómo es la naturaleza física, digamos que esté en polvo. Es una materia prima que está en polvo. Bueno, pues, yo no puedo tomar todo el contenedor completo de hacer el análisis, ¿verdad? Porque me ha hecho perder. Es decir, se perdió la materia prima para hacer el proceso productivo. Entonces yo lo que tengo que hacer es empezar a decir, bueno, del contenedor, digamos que una imagen en 3D, pienso una imagen en 3D, lo divido en 4 y cada uno de esos lo tomo, digamos que voy a tomar 2 al azar y esos 2 los divido en 4 otra vez, y los voy a tomar todos al azar atrás y los divido en 4 hasta que voy reduciendo y voy llegando a obtener una porción que yo pueda tomar y llevar al laboratorio. Y eso es uno de los ejemplos de protocolos que se puede seguir a la hora de tomar una decisión. Que entonces les decía, ¿verdad? Para terminar de redondear la idea, depende cómo hago el muestreo, no hay una respuesta definitiva. Siempre va a depender de cuál es la naturaleza de la población que yo quiero muestrear, porque eso es lo que me va a decir a mí qué camino debo tomar para asegurarme de que lo que me llegue al laboratorio de verdad sea una muestra que sea representativa del total. Entonces, esa es la primera definición, la muestra, las implicaciones que tiene el muestreo, que son muy importantes. Ahora, de la muestra, la sustancia que a mí me interesa es el analito. Esa es una definición que es muy importante, es la sustancia de interés dentro de la muestra. Entonces, por ponerles un ejemplo, digamos que yo quiero ver cuánto está contaminado el suelo con un plaguicida. El suelo de la finca es mi muestra y dentro de la muestra está el analito. Entonces el plaguicida es el analito. El plaguicida es lo que yo voy a cuantificar. Otro ejemplo completamente diferente. Bueno, este que aparece aquí. Se hace un análisis de mercurio en el pescado, a ver qué tan contaminado está el pescado, a ver si es apto para consumo humano. Porque el mercurio, después de un determinado límite, puede ser tóxico. Entonces, mi muestra aquí es el pescado. ¿Qué es lo que yo voy a cuantificar en el pescado? El mercurio. Entonces, el mercurio es el analito. El analito es lo que se va a cuantificar, es el número que se va a obtener, es asociado a esa sustancia particular. Y dice ahí que aparece el concepto de matriz. Todo lo que está en la muestra, que no es el analito, es la matriz. O sea, en este ejemplo del pescado, toda la materia orgánica, inorgánica y demás, que no sea mercurio, todo es la matriz. O sea, si yo lo quiero ver desde un punto de vista un poco más práctico, la muestra se compone de dos cosas: el analito, que es lo que a mí me interesa, y la matriz, que es todo lo que no me interesa, pero que también está ahí. Entonces, siempre lo voy a tener presente de esa manera. La muestra siempre tiene dos cosas: el analito y la matriz. En el laboratorio, ustedes van a ver que ustedes están en un laboratorio de enseñanza, de repente las matrices son muy sencillas, ¿verdad? Porque de repente es una disolución de agua y el analito. Esa es la muestra. Y yo tengo el analito. ¿Y quién es todo lo demás que no es el analito? Agua. Pues resulta que la matriz es agua. Pero eso es porque es un laboratorio de enseñanza. Pero cuando yo me voy a la vida real, yo me puedo encontrar en situaciones donde la matriz está compuesta por cientos de compuestos. Como por ejemplo el ejemplo del plaguicida en la tierra. El plaguicida es el analito y todo lo demás que hay en la tierra es una matriz muy compleja, ¿verdad? Una matriz que tiene muchísimas cosas, muchísimas sustancias. Ok. Algunas otras definiciones. La técnica dice que es el medio para obtener información sobre el analito.
la técnica generalmente va a responder a esa propiedad que yo voy a cuantificar. Si yo lo que voy a cuantificar es la interacción o la radiación, o si yo lo que voy a cuantificar es el potencial eléctrico, o si yo lo que voy a cuantificar es la cinética, la velocidad de la reacción, etc. El método dice que es la adaptación particular de la técnica para un propósito concreto. Yo no voy a cuantificar la misma sustancia de la misma manera si viene de diferentes lugares. Es decir, no es lo mismo que se cuantifique calcio en una muestra, por ejemplo, de un lácteo para hacer un control de calidad, que se cuantifique calcio para medir la densidad de un hueso, ¿verdad? O sea, aunque es el mismo analito, ¿verdad?, viene de universos completamente diferentes, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer esa aplicación de ese método de forma distinta. Esa aplicación de esa técnica, perdón, de forma distinta. Luego, el procedimiento son las directrices escritas necesarias para utilizar un método, procedimiento como el que ustedes utilizan en el laboratorio, pasos numerados, que generalmente se lee en infinitivo y demás. Tomar la muestra, agregarle tanto ácido y demás. Eso es el procedimiento. Y el protocolo es una serie de instrucciones definitivas que deben ser seguidas. El protocolo engloba, digámoslo así, un poquito más que el procedimiento. Engloba un poquito más que solo los pasos o la secuencia de pasos que se deben seguir para poder hacer el análisis. Entonces, ¿a qué me refiero con protocolo? De repente el protocolo también me puede decir esa muestra cómo es pertinente almacenar. Si esa muestra, cuando yo la recibo, la tengo que refrigerar, por poner un ejemplo. O si se tiene que utilizar, qué sé yo, guantes, o si es importante de repente que esté en un cuarto estéril, una cosa así. Entonces, vean que me va a decir un poquito más que solo la secuencia de pasos, ¿verdad? Me va a decir toda la serie de acciones que se deben seguir para que ese análisis sirva, para que sea un resultado exacto y certero. Entonces, el proceso de análisis tiene 4 cosas, 4 pasos, que su orden no es intercambiable, es así como parece, 1, 2, 3, 4. El primero, ya lo comenté, es el muestreo, ¿verdad? La obtención de una porción que sea representativa del total. Luego, voy a tener la conversión del analito en una forma medible. ¿Qué significa esto? No siempre el analito, no siempre la muestra, así como está, yo la puedo tomar y analizar. Es decir, a veces tengo que hacer un tratamiento en el laboratorio, pero eso sí depende de mí, analista. Es decir, si a mí me dicen, analice el plaguicida en la tierra de la finca, hoy me traen la tierra y así como está la tierra no la puedo echar dentro del equipo. A eso tengo que hacerle algo, ¿verdad? A eso tengo que hacerle un proceso que se llama digestión. Puede ser una digestión seca, por medio de calcinación, puede ser una digestión húmeda, por medio de tratamiento con ácidos, etcétera, etcétera. Lo que sea, de manera tal que al final yo tengo una disolución y esa disolución sí la puedo ir a incorporar al equipo y ahí hago la cuantificación. Entonces, por ponerles un ejemplo, una que a mí me tocaba hacer cuando trabajaba en el ICE era cementos, análisis de cementos, para ver el control de calidad del cemento que utilizaban en la construcción de las represas eléctricas y demás. Entonces, una de las cuantificaciones que había que hacer era cuantificar cuánto silicio tenía ese cemento. Pero así como me lo traen, el cemento me lo puedo agarrar y echar dentro del equipo, se vuelve el equipo, ¿verdad? Lo que tenía que ser una digestión con ácidos, de manera tal que al final quedaba con una disolución, un líquido, y ese líquido era lo que se incorporaba dentro del equipo y el equipo ya me hacía la cuantificación, probablemente que vamos a ver más adelante, que se llama porción atómica, y ya me daba el número. Entonces yo ya podía hacer la verificación con las tablas, a ver si cumplía con el requisito de lo que tenía que tener el silicio ese cemento. Entonces, ¿cuál es la conversión del analito en una forma medible? Bueno, pues pasarlo de sólido a líquido por medio de una digestión con ácido. Eso es lo que decía en ese caso en particular, ¿verdad? Pero también depende mucho de cada caso en particular, ¿verdad? No siempre toma el mismo camino. A veces no, siempre va a depender de quién es la muestra, de qué es el analito y de qué es el equipo en el que yo voy a cuantificar, a ver si me acepta un líquido, si me acepta un sólido, etcétera, etcétera. Luego la medición como tal, que es el punto como neurálgico del asunto aquí, ¿verdad? Es el momento en el que yo voy a introducir la muestra en el equipo y el equipo me va a dar ese número. Y a partir de ahí tengo que ver si así como está ya es el resultado final o si yo tengo que hacer algún cálculo, por ejemplo,
para poder obtener el resultado final. ¿A alguno de ustedes les suena la palabra dilución? Sí, no, lenguaje de Lie. Una dilución es cuando yo tomo una disolución que está concentrada y la disminuyo esa concentración, o sea, la diluyo. Entonces, a veces, si yo tuve que diluir la muestra, y la muestra diluida es la que voy a cuantificar y obtener el resultado, y tengo que hacer el cálculo de cuánto era la original, o sea, devolverme la dilución. Ese es un ejemplo clásico de cálculos que hay que hacer a veces después de cuantificar. Entonces, si yo diluyo 2 o 3 veces, cuando tengo el resultado, tengo que devolverme a cuál era el original para poder reportar el resultado final. Es un ejemplo clásico de un cálculo que se puede hacer en ese punto 4. Ahora, esos 4 pasos están aquí. 1, 2, 3, 4. El muestreo, la conversión del analito, la medición y los cálculos. Lo que pasa es que ya aparecen como ensamblados en un proceso un poquito más grande, que es el proceso analítico como tal. Lo primero que yo tengo es el problema. Establecer quién es el problema. Ahí pueden pasar 2 cosas. Que si es un laboratorio que vende servicios analíticos, el problema me lo establece el cliente, porque el cliente es el que me trae qué es lo que quiere cuantificar. Entonces el cliente es el que me dice, yo ocupo saber cuánto plaguicida hay en este suelo de esta finca. Pues él es el que me está definiendo el problema. Entonces, definición del problema. Ahora, ¿cuál es el otro escenario? Bueno, si yo trabajo en un laboratorio de investigación, el problema me lo defino yo mismo. Y yo soy el que va a establecer sobre qué va a haber sala de investigación y qué es lo que voy a cuantificar. Esos son como los 2 casos más grandes que yo me puedo encontrar. ¿Verdad? Que yo defino el problema o que alguien, un ejemplo externo me lo defina. Una vez que yo tengo definido cuál es el problema, a partir de ahí tengo que empezar a decir, bueno, esa es la muestra, ese es el analito. Así es como lo tengo. Lo tengo un sólido, lo tengo un líquido, lo tengo un gas. Y esto es lo que yo quiero cuantificar. A partir de ahí yo defino cuál es el método más apropiado para hacer esa cuantificación. Entonces, si es calcio, si lo hago por calcinación y absorción atómica, o si lo hago por, de repente, potenciométrico, o si lo hago porque la elección de ese método, la elección de ese camino que yo voy a tomar, depende no solo de quién es el analito, sino de cómo me lo están entregando, o sea, de qué matriz tengo que sacar ese analito para hacer la cuantificación. Entonces, una vez que elijo el método, ya empiezo con los procesos del método analítico. O sea, una vez que ya elegí el método, empiezo muestreo, la conversión, la medición, los cálculos y la valoración de los resultados. Ok, cuando decimos valoración de los resultados, yo tengo un resultado, yo tengo un número, y a partir de ahí yo tengo que aplicar mi criterio, mi expertise, para ver si ese resultado es válido, ya terminé, o si no es válido, y me toca hacer un replanteamiento. Me explico con esto. Si ustedes hacen un control de calidad, y el control de calidad les da lo que les da, usted no puede saber si eso está correcto o incorrecto. Pero lo que sí usted puede saber es si el resultado que le está dando usted es lógico o ilógico. Ejemplo, ¿cuál es una pregunta? Sí, a ver si a alguien se le ocurre. Un número o un resultado que ustedes en química, en el contexto de química, no en matemática, no en ninguna otra área, en química, un resultado que ustedes sepan que de fijo está malo, ¿cuál podría ser? Más del 100%. Eso no, claro, más del 100%, porque usted no le puede dar, o sea, si usted está midiendo una porción de un total, esa porción no le puede dar más grande que el total. Entonces, si usted de aquí saca un porcentaje y ese porcentaje le da mayor que 100, usted sabe que de fijo eso está mal. Como le digo, en el contexto de la química, como dice Mabel, porque en matemática, y si tiene sentido, me puede dar 100 algo por ciento, pero en química no, porque para empezar obtuve una porción más grande que el total, y encima creé materia, porque dice 100% es el total de la materia, ¿de dónde saqué? Más del 100%. Más del 100% es un ejemplo clasiquísimo que me dice a mí, algo pasó aquí, mejor me devuelvo y replanteo. Otro que se les ocurre. Un número negativo, pero un número negativo, por ejemplo, una concentración. Si yo tengo una concentración
es una proporción de cuánto tengo de un sólido disuelto en un líquido. Es una concentración, pero entonces puede ser gramos sobre litro o mol sobre litro. Hay diferentes formas de expresar matemáticamente una concentración, pero en principio todas son la misma, ¿verdad? O sea, el principio teórico es el mismo. Es cuánto hay de sólido por unidad de volumen. Y esa proporción, como dice la compañera, ¿cuál es su nombre? Erika, como dice Erika, eso no puede ser negativo porque sería un faltante de gramos por unidad de volumen. Eso matemáticamente sí tiene sentido, pero desde el punto de vista químico no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, esos son dos ejemplos clasiquísimos, ¿verdad? De cuando usted le da un resultado y usted dice, algo pasó ahí, ¿verdad? No me puede dar algo mayor al 100%, no me puede dar una concentración negativa, mejor me devuelvo y replanteo porque en alguna parte algo pasó. ¿Le puede entregar eso a un cliente? Jamás. Usted no le puede decir, usted tiene menos plaguicida por unidad de... O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Esos son los ejemplos, como por llamarlos, más aparatosos, ¿verdad? Los más obvios y evidentes. Hay otros que se van desarrollando como con el paso con el paso de los años, como cuando usted va desarrollando la expertise, ¿verdad? Que de repente le da un resultado y usted dice, esto a mí me suena raro. No es que no tenga sentido, sí puede tener sentido, pero por ejemplo, si usted hace un análisis de control de calidad y todo le da entre 50 y 60, 50 y 60, 50 y 60, que sido partes por millón, y de repente llega un resultado y le da 300, matemáticamente tiene sentido, químicamente también tiene sentido, pero se dice, aquí algo pasó. Entonces esas de repente no son tan obvias, no son tan evidentes como los dos ejemplos que comentaron los compañeros, pero sí, por mi expertise, de repente dicen como que se me enciende una red flag ahí. Y digo, bueno, mejor me devuelvo a ver qué fue lo que pasó ahí, porque me está dando algo sospechoso. Todo esto que le digo yo, los valores sospechosos y eso no es tan así como lo estoy comentando yo, ¿verdad? Hay criterios estadísticos para saber cuál valor no pertenece con los demás, o sea, cuál valor es anómalo, esa es la palabra. Pero eso ya es para, digamos, como para el nivel que vamos a tener aquí en el curso, eso ya es algo diferente, ya no de un curso como de estadística que un curso de física. Ok, resulta que no todos los métodos sirven para todo. Hay que evaluar si un método es apto o no es apto para hacer una cuantificación. Y la forma en la que se puede hacer es aplicándole como un examen a ese método. Es decir, vamos a evaluar ese método en distintos parámetros, que se llaman los parámetros de calidad. Entonces, estos parámetros son criterios, y esos criterios lo que tienen es como un aprobado. Vamos a evaluar un método, a ver si en selectividad, en sensibilidad, en precisión y en todo eso, si tienen el aprobado. Y si el método pasa ese examen, quiere decir que ese método es apto para hacer ese análisis en particular. Entonces, esta serie de parámetros de calidad lo que hacen es eso, es evaluar un método para ver si es apto para hacer una cuantificación. Los vamos a ir comentando todos, excepto el ámbito lineal, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver una semana más adelante, pero vamos a ver otras cosillas. Vamos a ir comentando uno por uno, vamos a hacer cálculos y vamos a ir explicando cuál es el criterio con el cual el método se aprueba o no se aprueba. Y el primero que tengo aquí es la sensibilidad. ¿Qué puede ser sensibilidad en términos de química? ¿Verdad? Yo siempre comento que una vez yo pregunté en un examen qué era sensibilidad y alguien me contestó que la capacidad de percibir las emociones de los demás. Estamos hablando de química, ¿qué es sensibilidad en química? Dice, capacidad de un método o instrumento para discriminar entre pequeñas diferencias de concentración del analito. ¿Qué significa eso? Un método es sensible si para dos analitos que están muy cercanos en concentración me da dos señales muy diferentes. O sea, cuando estamos hablando de señales distintas para concentraciones cercanas, eso es un método sensible. Y es sensible porque me permite a mí verlo. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Tengo el método A y tengo el método B. Y tengo dos muestras con diferentes concentraciones, una más grande. Ahí. El método A, para este par de concentraciones, vean que son concentraciones que se parecen mucho.
La diferencia está en el tercer decimal. Ahora 0.145 o 0.144 mol entre litro. Este par de concentraciones, este par de muestras, mejor dicho, yo llego y la meto cada una en su momento determinado en el equipo, y esta me da una señal de 0.345 y esta me da una señal de 0.333. Ok, método A. Ahora voy a comparar con otro método, con el método B. Tengo el mismo par de concentraciones, ven que la diferencia está en las milésimas otra vez, o sea, la diferencia está en el tercer decimal, y este mismo par de concentraciones, este mismo par de muestras, lo introduzco en el equipo, una me da 0.345 y la otra me da 0.344. Pregunta, según el criterio que yo les acabo de comentar, ¿cuál de los dos métodos es el más sensible? El primero, que sería el A, ¿por? Porque si cambia bastante. Exactamente. Para dos concentraciones, vean que las concentraciones son las mismas, ¿verdad? Para dos concentraciones muy parecidas entre sí, me arroja resultados más distintos entre ellos. Entonces eso me permite a mí ver que hay una diferencia, que estos valores no son exactamente lo mismo. Me está diciendo, o me está generando una respuesta, una diferencia mucho más acusada en las señales que genera el equipo. Entonces me facilita a mí ver que aquí hay una diferencia. Ven que una diferencia en el tercer decimal me ocasionó un resultado bastante distinto. Entonces eso es que el equipo o el método es muy sensible. Si yo tuviera que hacer la comparación, yo diría ¿cuál método gano aquí? El método A. Es el método más sensible, precisamente porque tiene mayor capacidad de discriminar entre concentraciones muy parecidas entre sí. Más adelante, en el cuatrimestre, como en unas 2 semanas, vamos a ver una forma de hacerlo calculado, es decir, de verlo desde el punto de vista matemático. Cómo yo puedo evaluar matemáticamente la sensibilidad de un método versus otro. Pero por ahorita, lo que me interesa es que claro sea como la parte conceptual. Y cómo, por inspección, o sea, viendo los números, yo puedo determinar, y se determinó correctamente, cuál es el método más sensible. Entonces, esa es sensibilidad, el primer parámetro de calidad. Capacidad de un análisis, de un método, de arrojarme distintos resultados, distintas señales para concentraciones muy parecidas. Ok, siguiente parámetro de calidad. El siguiente parámetro de calidad es la selectividad. Y la selectividad dice que es el grado en el cual el método analítico está libre de interferencia de otras especies contenidas en la matriz de la muestra. Y aquí tenemos un concepto nuevo. Yo tengo la muestra completa, que da el círculo este color anaranjado, la sustancia que a mí me interesa es el analito, todo lo demás, que no es el analito, es la matriz, pero resulta que entre todas las cosas que tiene la matriz puede haber uno que me interfiera en el análisis. Eso se le llama una interferencia y está representado ahí de color verde. Yo les había dicho, y por eso lo comenté, en el laboratorio de enseñanza resulta que de repente puede ser que la muestra dice algo sencillo, agua y el soluto que yo voy a analizar. Entonces el soluto es mi analito y el agua es la matriz. Y ya está, eso generalmente no suele tener interferencia. Pero en la vida real yo les dije, ¿qué pasa, por ejemplo, con el suelo de la finca? Que pues yo tengo el suelo de la finca, yo tengo el plaguicida, yo lo que quería analizar, y entre todo lo demás que hay en el suelo de la finca, pues estamos hablando de un montón de sustancias que están contenidas en esa porción de tierra que me está llegando ahí al laboratorio. Pueden ser miles de sustancias que estén ahí presentes como parte de la matriz, y desafortunadamente alguna puede ser que me estorbe a mí el análisis. Y a esas sustancias, a esa especie que me estorba a mí, se le llama interferencia, porque obstaculiza la realización del análisis. Ahora, una interferencia puede funcionar de 2 maneras. Vamos a ver. Pensemos que yo tengo aire analito y pensemos que yo tengo aire interferencia. Puede ser que la respuesta que me dé el analito, en la cantidad que me tiene que arrojar en la pantalla del equipo y demás, puede ser que esa misma respuesta me le dé también la interferencia. O sea que las dos reaccionen a la propiedad que se está cuantificando. El equipo no sabe que eso está pasando, el equipo nada más ve el número, el equipo no sabe que ahí están sumando 2 cosas, el analito y la interferencia. En ese caso estamos hablando de un error que es positivo, es un error hacia arriba, es decir, estoy cuantificando más de la cuenta, el valor que yo estoy obteniendo está incorrecto,
pero está incorrecto hacia arriba, por decirlo así, porque se está sumando el analito con la interferencia. ¿Sí me explico la idea? Sí. Entonces, puede ser que el resultado que me dé el equipo sea 0.800, para verlo con números muy enteros. Pero de ahí, de ese número que estoy obteniendo yo no sé qué está ocurriendo, ¿verdad? Porque yo no lo puedo ver. De ahí en realidad son 0.200 de la interferencia y 0.600 del analito. Entonces, este es el resultado que yo obtuve. Entonces, es un error positivo, porque al final estoy cuantificando más de la cuenta. Esa es una de las dos formas en las cuales una sustancia me puede interferir, que se sume con la respuesta que debe dar mi analito. O sea, al final yo estoy obteniendo una respuesta combinada. ¿Cuál es la otra manera? Pues puede ser que la interferencia. ¿Cómo sé yo cuando hay alguna interferencia? En primer lugar, la principal forma es por medio de la investigación. Es decir, ejemplo, cuando yo estoy cuantificando calcio, por ejemplo, un lácteo, yo me preparo y leo, investigo y demás, y voy a encontrar que una de las interferencias más importantes para el calcio va a ser el magnesio. Entonces, ¿por qué? Porque son cationes que se comportan muy parecidos. Están en el mismo grupo de la tabla periódica, son ambivalentes, etcétera, etcétera. Entonces, el comportamiento de ellos es muy parecido. Igual, cada vez que haga, por ejemplo, un análisis de calcio en agua, yo sé que me voy a ir a leer y me voy a encontrar que el magnesio va a ser una interferencia. Entonces, ¿cuál es una de las principales formas de encontrar cuáles son las potenciales interferencias? Haciendo una investigación previa en la literatura, qué es lo que yo voy a cuantificar, en qué matriz está contenido, por qué método va, etcétera, etcétera. Entonces ya sé cuáles son las sustancias que tengo que vigilar. Esa es una forma. Y la otra forma es con controles. Es decir, yo llego y hago un análisis y encuentro el resultado que estoy buscando para mi analito. Generalmente hago un análisis de control con un patrón, es decir, con una sustancia de concentración conocida. Y entonces comparo, qué sé yo, si los diluyo a la mitad, que los dos, tanto la muestra como el control, que los dos me den la mitad de lo que tenía originalmente, para ver que llevan con el mismo comportamiento. Si yo empiezo a ver que la muestra no se comporta igual que el patrón, algo está interfiriendo ahí, algo está pasando ahí. Entonces es importante que yo entre a ver la parte de la literatura, cuáles son las posibles interferencias que me puede estar estorbando y me puede estar dando la misma respuesta, por ejemplo, que mi analito. No sé si con eso le aclaro la duda. ¿Qué relación tiene toda la selectividad con la interferencia? Ya le digo. Entonces, el primer caso es que la interferencia y el analito los dos responden. ¿Sí? Que se sumen. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es que la interferencia impida que el analito dé la respuesta. O sea, que inhiba o que bloquee esa respuesta. Entonces, por ejemplo, digamos que esto era lo que el analito debió haberme dado, 0.600, ¿sí? Pero gracias a que hay una interferencia, en realidad la pantalla lo que mostró fue esto. Mostró menos de la cuenta. Eso es un error negativo, porque me estoy equivocando, pero para abajo. Este es el caso opuesto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un analito que impide, una interferencia, una sustancia que impide que el analito dé la respuesta, ahí también estoy hablando de una interferencia. Entonces, para responder su pregunta, ¿qué tiene que ver la selectividad? La selectividad es el grado en el cual un método esté libre de interferencias. Es decir, entre menos interferencias haya, más selectivo es. Entonces, lo que yo quiero, como se obtiene el aprobado en este rubro, es que no haya interferencias. O sea, si hay 0 interferencias, el método es altamente selectivo, porque es muy específico para esa sustancia en particular que yo estoy cuantificando. Entre más interferencias haya, entre más puntos verdes haya aquí, porque puede haber más de una, ¿verdad? Incluso puede haber una que sume y al mismo tiempo otra que contrarresta, ¿verdad? Entre más puntos verdes haya aquí, menos selectivo es el análisis, porque es menos específico para la sustancia que yo estoy cuantificando. Entonces, eso es selectividad. En el criterio de selectividad no tenemos como, vamos a ver más adelante, una fórmula, una cosa para cuantificar, es más un criterio de concepto. Entre más interferencias haya, menos selectivo es el análisis.
Ok, y los siguientes son el límite de detección y el límite de cuantificación, que esto lo vemos juntos. El límite de cuantificación dice, es la cantidad más pequeña de analito en una muestra que puede ser detectada en una única medición, con un nivel de confianza determinado, pero no necesariamente cuantificada como un valor exacto. ¿Qué quiere decir todo ese chorro de texto ahí? Es la mínima cantidad que yo tengo seguridad de que es de verdad un valor de una respuesta del analito. Me explico. Y la forma más fácil de explicarlo es con un diagrama. El límite de detección es esta frontera que aparece aquí, esta línea que aparece aquí de color verde. Ese límite se establece para cada método en particular. Hoy mismo, más adelante, vamos a aprender cómo hacer ese cálculo. Pero ese límite lo que me marca aquí es lo siguiente. De ese valor hacia arriba, yo estoy seguro de que de verdad hay analito presente. De ese valor hacia abajo, no puedo tener seguridad de que hay analito presente de verdad en la muestra. Entonces, voy a ponerles un ejemplo también con números muy enteros, muy grosso modo. Digamos que este límite de detección, voy a subir esto, que este límite de detección es 0.100. Este valor verde que está aquí es 0.100. Y yo llego y cuantifico. Voy a cuantificar la muestra para obtener el resultado del analito. Y a mí ese valor me da 0.082. ¿Qué pasa en ese caso? Que 0.082 está aquí. Está por debajo de 0.100. Estoy por debajo del límite de detección. Es decir, estoy por debajo de la mínima cantidad que se puede asegurar que se está detectando con un nivel de confianza apropiado. Es decir, no estoy seguro si de verdad hay analito en esa muestra. O sea, no estoy seguro, por ejemplo, si hay mercurio en el pescado, no estoy seguro si hay plaguicida en la tierra. Estoy por debajo de ese límite que te dice aquí. A partir de aquí para arriba, usted tiene seguridad de que de verdad está detectando algo. El valor es suficientemente grande como para decir, sí, estoy seguro de que hay analito. ¿Se entiende la idea? Sí. O sea, puede que realmente no haya. Puede ser que no haya, exactamente. No tengo esa seguridad, por eso dice aquí que es la mínima cantidad, la cantidad más pequeña de analito en la muestra que puede ser detectada. De ahí para abajo no estoy seguro de que de verdad hay. Ahora, ¿qué pasa con el otro? El límite de cuantificación. Cantidad más pequeña del analito en una muestra que puede ser cuantitativamente determinada con exactitud aceptable. Es decir, el límite de cuantificación es este otro límite que aparece ahí de color anaranjado, y ese límite lo que me dice es, a partir de ahí puedo cuantificar. O sea, a partir de ahí yo puedo poner un número a ese resultado. Me explico. Y viendo por ejemplo, 0.100 era el límite de detección. Por poner el número muy entero, 0.200 es el límite de cuantificación. Eso quiere decir que este método es todo lo mínimo que me permite cuantificar. De ahí para abajo no se puede cuantificar, no se puede dar un número, no se puede dar un resultado. Ahora, vamos a poner otro ejemplo. Digamos que ahora yo vine y hice el análisis y me dio 0.310. 0.310 está aquí. Sin ningún tipo de problema, hago los cálculos y reporto el resultado. Porque estoy por encima del límite de cuantificación. Estoy por encima de lo mínimo que se puede cuantificar. Lo mínimo que se puede cuantificar es 0.200, de ahí para abajo no se puede cuantificar. Tal vez a algunos de ustedes le habrá surgido la duda. Bueno, ya vimos el ejemplo cuando estoy aquí arriba. Ya vimos el ejemplo del 0.082 cuando estoy aquí abajo. Pero ¿qué pasa cuando estoy en esta porción? ¿Qué pasa cuando estoy entre esos dos límites? ¿Qué pasa si el resultado que yo obtengo me dio 0.150 para algunos ejemplos? Bueno, en ese caso, estoy por encima del límite de detección. Yo sí puedo decir con seguridad, hay analito presente, hay plaguicida presente, hay mercurio presente en la tierra, hay silicio presente en el cemento. O sea, sí lo puedo afirmar porque estoy por encima de lo mínimo que se puede detectar, pero no puedo dar un número.
O sea, puedo cualificar, puedo decir sí hay, pero no puedo decir cuánto hay, porque todavía no estoy en el criterio, todavía no cumplo con el criterio de cuánto es lo mínimo que se puede cuantificar. Entonces, en ese tipo de casos, es el caso como más ambiguo, de la zona gris, que es el resultado que yo le diría a mi cliente. Si hay plaguicida en la tierra, pero un valor menor a 0.200. No le puedo decir cuánto es, pero sí le puedo decir que está por debajo de esto. ¿Se entiende la idea? Sí. Que es un resultado de cualificación. O sea, yo le puedo decir a mi cliente si hay, pero no le puedo decir cuánto hay. ¿Cómo se sacan estos números? Este 0.100 y este 0.200. Ahorita fui yo que me los inventé, pero más adelante, en un ratito, vamos a ver cómo se hace ese cálculo, de dónde es que sale. Ahora, ¿cuál es la idea con estos parámetros de calidad? ¿Cuál es la idea con el límite de detección y con el límite de cuantificación? ¿Cómo se aprueba este parámetro de calidad? La idea es que ellos sean lo más bajos posibles. ¿Por qué? Porque si yo los tengo muy bajitos, la mayoría de los datos que yo tenga, de los resultados que yo tenga, siempre va a caer por encima de los dos. ¿Sí? O sea, entre más pequeños sean, más probable es de que el resultado me caiga en la zona A. Entonces, yo puedo decir que hay y además puedo cuantificar que es el resultado como completo, que eso es lo ideal que uno le entregue a un cliente. Generalmente cuando uno le entrega a un cliente un resultado que está en la zona 0, uno le dice, no hay, pero no tengo seguridad de que haya. Entonces es un resultado con el que ellos se quedan contentos. Si uno les entrega en la zona A, además de darles el resultado, no les dan números, también los dejan tranquilos, pero cuando está el lío es cuando uno les entrega un resultado que cayó entre los dos límites, porque uno les está diciendo sí hay, pero no le voy a decir cuánto. Entonces, ¿verdad? Algunos se mosquean y demás, uno les trata de explicar, es que sí hay, o sea, yo puedo tener seguridad de que sí hay, pero estoy por debajo del mínimo que el método me permite cuantificar. Entonces, le puedo decir que hay, pero no le puedo decir cuánto. Entonces, esos son los tres casos que se pueden presentar. Repito, por poner ejemplo, si estos dos límites estuvieran aquí, los 3 puntos me caerían en la zona por encima del límite naranja. Entonces yo los podría reportar con un número sin problemas. Eso es lo que yo quisiera, ¿verdad? Que estos dos fueran lo más pequeños posible, estuvieran lo más abajo posible, para que estadísticamente hablando, la mayoría de los resultados me caigan aquí en la zona A, me caigan encima de ambos límites. ¿Me explico con esto? Sí. Ok, y el siguiente parámetro de calidad. La exactitud, de aquí sacamos la calculadora, podemos usar la calculadora del teléfono para que hagan los cálculos conmigo. A ver, exactitud. Este parámetro de calidad y el que le sigue a veces se presta un poquito a confusión, entonces vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. Dice ahí, la exactitud es la cercanía del resultado que yo obtuve versus el valor real. O sea, ¿qué tan diferente me dio? Por eso el método, el parámetro se llama así. ¿Qué tan exacto fue el análisis? Entonces, por poner un ejemplo, este es el valor real, 12.4 miligramos sobre litro. ¿Por qué? Porque yo les estoy diciendo. Yo vine y yo hice con el análisis A, hice la cuantificación y me dio 12.2, y con el análisis B hice la cuantificación y me dio 13.6. ¿Qué evalúa la exactitud? La exactitud es cuánto se acercaron estos valores que se obtuvieron al valor real. El que está más cercano es el más exacto. Vean que desde el punto de vista conceptual es sencillo. Ahora pasamos a la siguiente parte. ¿Cómo se hace la evaluación? Eso no siempre se puede hacer por inspección, es decir, eso no siempre se puede hacer a ojo. Si lo tuviéramos que hacer a ojo, ustedes, ¿cuál de los dos valores me dirían que se parece más a este? ¿El A o el B? El A, porque estamos cercanos, pero eso, repito, eso no siempre se puede hacer por inspección y hay que fundamentarlo como algún criterio estadístico, y el criterio estadístico en caso de la exactitud se llama el error. Entonces yo puedo reportar el error absoluto o error nada más o el error relativo, cualquiera de los dos, y eso me puede ayudar a mí a justificar esa respuesta de cuál es el valor, cuál es el resultado más exacto. Aquí yo tengo el error relativo, bueno, perdón, el error absoluto o error, tengo que la fórmula es así. Ajá, este es el valor obtenido en el resultado, o sea, cualquiera de estos dos.
Y este que tiene una T de true es el valor verdadero. Y siempre vamos a seguir esa fórmula para hacer los cálculos. Entonces, el error en primer lugar. Yo sé que el cálculo es sencillo, algunos dirán, ¿por qué se tiene que calcular una fórmula tan sencilla? Pero hay algunas cositas que sí es importante considerar. Entonces, dice error. Voy a transcribir un poquito lo que dice la diapositiva para que se vea bien. Y error relativo. Aquí dice análisis. Aquí dice resultado. 12.2 miligramos sobre litro, 13.6 miligramos sobre litro, ese es el B, y el verdadero era 12.4 miligramos sobre litro. Ahorita hablando del valor verdadero, eso no siempre se conoce. Ok, ahí está. Dice el valor obtenido para el análisis A, el valor obtenido 12.2 miligramos sobre litro menos el valor verdadero 12.4 miligramos sobre litro. ¿Eso cuánto da? Menos 0.8. Correcto, menos 0.2 miligramos sobre litro. Entonces aquí hay dos cosas que hay que conversar. Primero, el signo. El signo se tiene que poner, vean que esto no tiene barras de valor absoluto. O sea, el signo es parte de la información que me está dando el resultado. Eso quiere decir que me estoy equivocando hacia abajo, que me dio menos de la cuenta. Puede ser que esté en presencia de algunas interferencias que inhiben la respuesta de mi analito y por eso me dio menos de la cuenta. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso, por la información que me aporta el signo, por eso yo siempre tengo que poner o negativo o positivo. Sabemos que el positivo no se pone, porque en matemáticas no se pone, pero el negativo, si fuese negativo, siempre hay que ponerlo, porque eso me está aportando información enseñando. Y segundo, que me está dando miligramos sobre litro, porque son las unidades en las que se está cuantificando. Si yo tuviera el resultado, qué sé yo, en miligramos sobre mililitro, y esto en miligramos sobre litro, así como está, ¿lo puedo restar? No, tengo que hacer la conversión. O sea, o convierto este o convierto este, pero yo no puedo restar cosas que están en diferentes unidades. Siempre tengo que hacer el análisis dimensional y reportar el resultado con las unidades que le corresponden. Y hagamos el de abajo, valor verdadero, valor obtenido menos valor verdadero. ¿Y eso cuánto da? 13.6 menos 12.4. 1,2 positivo. Eso quiere decir que aquí me equivoqué hacia arriba, error positivo. Entonces el error puede ser positivo o negativo. Entonces, igual, ¿cómo lo puedo interpretar? Aquí puede más bien haber una interferencia que esté sumándose a lo que da al analito y por eso el analito dio más de la cuenta. Entonces, por eso es que es muy importante tener en cuenta el signo, ¿verdad? Porque el signo en sí mismo contiene mucha información. Si estoy en presencia de una interferencia positiva o estoy en presencia de una interferencia negativa. Ahora sí, yo aplico el criterio. Aquel que se acerque más a cero, el que tenga el error más pequeñito, es el más exacto. ¿Cuál de los dos es el más exacto? ¿El A o el B? El A. Ahí no me importa el signo, no me importa que sea positivo o negativo, siempre y cuando sea que se acerque más a cero, este es el resultado. Ese es el más exacto. Yo lo voy a hacer también con error relativo. La lógica me dice que tengo que llegar a la misma conclusión. Nada más que aquí vamos a comprobarlo. Para el error relativo lo que voy a hacer es lo mismo, aplicar la fórmula que aparece aquí. El valor obtenido menos el valor verdadero sobre el valor verdadero por 100. Este se reporta como un porcentaje. Alguien que me ayude con ese calculillo, a ver cuánto da. Mientras tanto voy a escribir el planteo de abajo.
¿Alguien que me ayude ahí cuánto da arriba? El método A. Menos 1,61. Sí, no, igual sí. Por ciento. Y abajo, ven que ese tampoco tiene valor absoluto y va con signo. Ok. 67, gracias, Nori. Es importante también y pues que todos hagamos el ejercicio para que contrarrestemos a ver si nos dio bien, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si de repente la persona que me da la respuesta se equivocó? Digo, yo lo pongo así porque yo les creo, ¿verdad? Pero siempre es importante. Y esos números creo que sí son, eso era que sí son. Pero siempre es importante tratar de ir haciendo los ejercicios. Bueno, en este caso, el que se acerque más a 0% es el más exacto, otra vez, como dijimos. Llegamos a la misma conclusión, el análisis A es el más exacto, porque es el que se acerca más a 0. Yo les había dicho, si llegamos a una conclusión por el error, tenemos que llegar a la misma conclusión por el error relativo, ¿verdad? Si aquí nos hubiera dado más cercano a 0, de aquí abajo algo pasó. ¿Verdad? Es una forma en la que yo me puedo dar cuenta de que posiblemente metí algo mal en la calculadora, no sé si, ¿verdad? Porque matemáticamente no tendría sentido que el error me dé para uno y el error relativo me dé para otro. Ok, hasta aquí del error y la exactitud se entiende la idea, ¿sí? ¿Qué pasa en la vida real? En la vida real es improbable que yo tenga un único resultado final. Es decir, en la vida real yo hago repeticiones de un análisis. Entonces, no trabajo con un único valor, sino que obtengo un juego de resultados, digámoslo así. Eso es lo que vamos a ver aquí. Ahorita no veamos como los números, nada más enfoquémonos a esto aquí, lo que dice aquí arriba. Cálculo de la exactitud cuando se tiene un conjunto de datos. Yo, analista, es muy difícil que en el laboratorio las cosas se hagan una única vez. Generalmente se hacen repeticiones, y esas repeticiones en el contexto de química analítica se llaman réplicas. Entonces aquí lo que estamos contando es cuántas réplicas hice. Si yo tengo que la cantidad de réplicas es mayor o igual a 7, lo que voy a hacer es agarrarlas todas y sacar el promedio. Y ese es mi resultado final. Hagamos eso. Ese ejemplo no está en la diapositiva, ese ejemplo nada más lo voy a hacer aquí en la... Digamos que yo estoy haciendo unas análisis. Y yo hice las siguientes repeticiones, las siguientes réplicas. Y me dio estos valores. 12.4, 12.1 miligramos sobre litro, 12.0 miligramos sobre litro, 12.8 miligramos sobre litro, 12.7 miligramos sobre litro, 12.8 otra vez, con las mismas unidades, 12.2 y 12.3. ¿Cuántas repeticiones hice? ¿Cuántas hay en la pizarra? 8. Entonces, según el criterio estadístico que acabamos de ver en la diapositiva, lo que corresponde es sacar el promedio. Entonces, yo las agarro todas y las promedio. Ya sabemos que promediar, las sumo todas y las divido entre 8. Y a mí ese promedio me da 12.4. Ahora sí, este es mi resultado final. ¿Por qué apliqué este criterio? ¿Por qué apliqué el promedio? Porque tengo más de 7. Y eso es lo que decía el criterio que estaba en la diapositiva. Cuando tengo 7 o más, lo que hago es tomarlas todas y promediar. Ahora que ya tengo un resultado final, ya puedo hacer el error y el error relativo. El error decía, el
valor obtenido, 12.4, menos el valor verdadero que también era 12.4. ¿Y esto cuánto da? 0 miligramos sobre litro. Entonces siempre lo pongo. En este caso, el análisis es muy exacto, ¿verdad? Le dio exactamente el valor que era. El error relativo sería, pues la misma historia. Cero entre 12.4, pues 0. Y esto es 0%. 0 miligramos sobre litro es el error absoluto, 0% es el error relativo. Es muy buen método respecto a la exactitud, o sea, con muy buen desempeño. Yo les había dicho, sobre el valor verdadero hay una conversación ahí que tener, ¿verdad? Porque si usted está haciendo un análisis de investigación y usted llega y saca un número, ¿usted cómo sabe cuál es el valor verdadero? ¿Verdad? Porque no se tiene conocimiento sobre lo que se está investigando. ¿Cómo se puede hacer en este caso? Bueno, cuando se está haciendo investigación, la exactitud, generalmente la primera no se evalúa, precisamente por esa razón, ¿verdad? Si usted está investigando un compuesto nuevo, usted no puede saber cuál es el valor verdadero. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted está haciendo control de calidad? ¿Cómo saca el valor verdadero? Un ejemplo clasiquísimo, el calcio en la leche. Si usted llega a hacer un análisis de calcio en leche, lo hace, qué sé yo, por permanometría, y saca el resultado, ¿contra qué hace usted esa resta? O sea, ¿usted cómo sabe cuál es el valor que de verdad? ¿Cómo se sacan ese tipo de casos? Bueno, pues un análisis de control de calidad es un análisis rutinario que se maneja un promedio de muchísimo, un historial de muchísimos datos, de años, y eso es lo que se toma como valor, tomado como verdadero, y es el que se utiliza para la cuantificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el control de calidad? Que le van a decir a usted, dependiendo de quién sea el adicto, dependiendo de si es para consumo humano, por ejemplo, un alimento y demás, le van a decir lo máximo que se permite aquí es 3%. Si esto le sube a un porcentaje de error mayor a 3%, para la producción porque algo está pasando. ¿Me explico la idea? O sea, porque no se puede alejar tanto, no puede tener un porcentaje de error tan grande, o sea, no se puede alejar tanto del valor que se espera en ese caso. Y repito, la rigurosidad en ese caso depende muchísimo de la naturaleza de lo que se está analizando. Si es algo para consumo humano, mucho más, las tablas son como mucho más rigurosas, ¿verdad? Que si, por ejemplo, que si fuera algo para limpieza, ¿no? Pero entonces la mayor parte de las veces usted nos va a dar ese valor. Para efectos de evaluación, yo siempre se los voy a dar. O sea, si en el quiz, en el examen, yo les digo, sacan el porcentaje de error, el valor verdadero es, y ahí aparece. Ok, entonces ese es en el caso en el que yo tenga una cantidad de réplicas mayor o igual a 7. ¿Qué pasa si no estoy en esa situación? Este es el ejemplo que aparece, ahora sí, en la diapositiva. Resulta que yo voy a hacer, evaluar la exactitud. Y para hacer la cuantificación hice 5 réplicas. O sea, hice 5 repeticiones y obtuve 5 resultados. En ese caso, estoy aquí. Cuando la cantidad de réplicas es menor que 7. En ese caso no aplico el promedio, o sea, no es un criterio estadístico que se aplica, sino que se aplica algo que se llama la mediana. ¿Qué es la mediana? La mediana es que voy a tomar los 5 resultados y los voy a acomodar en gradiente, de mayor a menor o de menor a mayor, como yo quiera. Los voy a acomodar. Vamos a ir poniéndolos aquí. Tengo este conjunto de datos, creo que lo pueden ver mejor en el teléfono, ¿verdad? Pero si yo quisiera acomodarlos de mayor a menor, ya voy a empezar con el mayor arriba. De esos datos, ¿cuál es el mayor? 13,6. No ven. Voy a tratar de escribirlo. 12.2, 13.6, 12,1, 11,8 y 11,0. Ok, ahora sí. Este conjunto de réplicas, este conjunto de resultados. ¿Cuál es el número mayor? 13,6. 13,6. Luego, 12,2. 12,2. Luego 12,8.
¿Qué me dice el criterio de la mediana? Los acomodo de mayor a menor o de menor a mayor, ¿verdad? Y lo que agarro es el valor del centro. Esa es la mediana y contra eso voy a hacer los cálculos. Los otros valores quedan descartados. Por eso es, yo tengo que fijar muy bien cuántas réplicas tengo para saber qué criterio utilizo. Si me voy por el promedio, mayor o igual a 7, o en este caso solo tengo 5, me voy por la mediana. Entonces en este caso mi valor final, mi resultado final, es 12.1. Y entonces 12.1 es lo que utilizo para hacer el cálculo. 12.1 miligramos sobre litro menos 12.4 que es el valor verdadero. Y esto me da menos 0.3 miligramos sobre litro, y así es como calculé el error en este caso. Entonces, mediana, acomodo de mayor a menor y agarro el valor central. ¿Qué pasa si yo tengo 4 réplicas? ¿Ah? Exactamente, ¿qué pasa si tengo un número par? Bueno, en este caso lo voy a volver a transcribir: 12.2, 13.6, sigue el 12.1. Si usted pone la mano, profesor. Así, 11.8, gracias. Ajá. El más alto otra vez es 13.6, luego sigue 12.2, luego sigue 12.1 y luego sigue 12.8. Ahora ya los ordené de mayor a menor. ¿Qué es lo que hago? Tomo los dos del centro y los promedio. Sería 12.15. Ahora sí está mi mediana. Y entonces contra eso es contra lo que hago el porcentaje de error, o el error relativo, según lo que me pide, sería 12.15, menos 12.4, y eso me da el error. Entonces, vean que tengo que detenerme antes de hacer cualquier cálculo, tengo que detenerme a ver cuál es la situación en la que estoy. Si veo un conjunto de réplicas mayor o igual a 7, hago el promedio de todas. Si tengo un conjunto de réplicas menor a 7, pues tengo que hacer una mediana, tengo que fijarme. Si tengo una cantidad impar, me va a quedar un valor central, es el que tomo. Si tengo una cantidad par, tomo los dos centrales y los promedio, y esa es la mediana. Y contra eso es contra lo que calculo. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas con esto, muchachos? Los dos centrales se suman. ¿Ah? Los dos centrales se Los suman. dos que me quedaron en el centro se promedian. Ok. Y esto era lo que había que hablar de exactitud. Ahora vamos a tener otra conversación diferente, que es la precisión. Yo hago repeticiones, yo hago réplicas. ¿Qué tanto se parecen esas réplicas entre ellas? A eso es a lo que se le llama precisión. La concordancia de los datos obtenidos entre ellos. Vamos a ver, ven esa palabra reproducibilidad. Esa reproducibilidad significa, en el contexto de análisis químico, si yo repito 7 veces el mismo análisis bajo las mismas condiciones, tengo que obtener 7 veces el mismo resultado. Estamos hablando de la misma muestra a la cual se le está analizando el mismo analito. Yo todo lo hago bajo las mismas condiciones. Si hay gases involucrados, las mismas condiciones de presión. Si hay corriente involucrada, el mismo voltaje, todo exactamente igual. Y tengo que obtener 7 valores casi idénticos. Si obtengo 7 réplicas casi idénticas, quiere decir que hay buena reproducibilidad. Si no, hay mala reproducibilidad. Pero eso también, al igual que el error, eso también se evalúa con un número. Así como el error, la exactitud yo la evalúo con el error, así también la precisión la tengo que evaluar con alguno de ellos. Entonces, por ejemplo, tengo la desviación estándar, tengo la desviación estándar relativa, el error estándar de la media, el coeficiente de variación, la varianza, y hay otros, las partes por mil, etcétera, etcétera. Estas fórmulas, ¿es importante que se las aprendan de memoria, sí o no? No. Es importante, y esto les queda como tarea, que revisen durante la semana en la calculadora que ustedes tienen, en el modelo y la marca de calculadora que ustedes tienen, cómo se saca este primero. La desviación estándar para, anoten, n-1 grados de libertad.
porque a veces las calculadoras permiten obtener la desviación estándar para n o la desviación estándar para n-1. Nosotros lo vamos a hacer siempre para n-1. ¿Por qué? Eso tiene su explicación desde el punto de vista estadístico, porque n es cuando se está trabajando sobre la población completa, n-1 es cuando se está trabajando sobre una muestra, es decir, sobre un extracto de la población completa, que ese siempre es el caso nuestro, siempre vamos a trabajar sobre una muestra, eso le quita un grado de libertad. Eso es n-1 grado de libertad. Entonces, por eso les digo, siempre fíjense muy bien, cuando van a usar la calculadora, que sea la desviación estándar para n-1. ¿Sí? Y la desviación estándar en algunas calculadoras aparece como la letra sigma, para que sepan que es lo mismo. Con esa letra aparece así. Entonces, eso es lo mismo que decir los grados de libertad en -1. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. El que ya sepa cómo hacerlo lo puede hacer. Si no lo revisan durante la semana, y durante la semana corrobora que le dé lo mismo que me dio. Entonces, insisto, hay otras formas de calcular la precisión. Yo voy a utilizar la primera. No hay que hacer el desarrollo del cálculo, eso simplemente hacerlo en la calculadora. Ya se sabe que la calculadora utiliza esta fórmula y hacer el criterio. Entonces, vamos a ver. Yo tengo dos análisis. El análisis A. Hice una cuantificación del mismo analito, la hice por quintuplicado, es decir, la hice 5 veces y obtuve los siguientes resultados: 12.2, 12.4, 12.1, 11.8 y 12.2. Luego vine por el análisis B y el mismo analito lo volví a hacer por quintuplicado, por otro método diferente. Y obtuve los siguientes resultados: 13.6, 12.5, 12.6, 12.9 y 12.3. ¿Qué es lo que voy a evaluar? ¿Cuánto se parece este conjunto de datos entre ellos? Eso es la precisión. ¿Cuánto se parecen este conjunto de datos entre ellos? Eso es la precisión. En ese caso, digamos que casi que yo no puedo ver a ojo cuáles números se parecen más entre ellos. ¿Cuáles dirían ustedes? Del A, ¿verdad? Se parecen más entre ellos este conjunto, y aquí yo veo mayor dispersión, aquí yo veo que toman valores más distintos entre sí. Pero igual, no siempre se puede resolver por inspección. Si aparece en el examen, les prometo que por inspección no se va a poder resolver, hay que hacerlo por medio del criterio matemático, que en este caso es la desviación estándar. Entonces yo llego y lo meto en la calculadora. Repito, cada uno debe revisar en su modelo y marca en la calculadora cómo se hace la desviación estándar para n-1 y les va a dar el valor. Vamos a ver, voy a hacerlo yo aquí. $12.2, 12.4, 12.1, 11.8 y 12.2. Este me da 0.219 miligramos sobre litro. Y del otro, 13.6, 12.5, 11.6, 11.9 y 12.3. Y esto a mí me da 0.76 miligramos sobre litro. ¿Cuál es el criterio aquí? Aquel que tenga la menor desviación estándar, es decir, aquel que tenga la desviación estándar más cercana a 0, es el más preciso. En este caso, el análisis A es el más preciso porque se obtuvo el valor más cercano a 0. Es decir, hubo menos desviación entre el conjunto de datos entre ellos. Entonces, ¿cuál es el criterio? Cuando yo tenga la desviación estándar más cercana a 0, ese método ganó. Ese es el método más preciso. Importante aclarar y puntualizar la diferencia entre precisión y exactitud.
Precisión es qué tanto se parecen los resultados entre sí, pero no tiene nada que ver con el valor verdadero. Vean que yo hablé de la desviación estándar y en un momento le mencioné ni traje a colación el valor verdadero. Y esta imagen lo representa. Es un símil, ¿verdad?, entre un análisis químico y hacer el lanzamiento de dardos en una diana. Si yo hago 4 lanzamientos y los 4 se parecen entre ellos, quiere decir que tuve alta precisión. Y si además le di el centro de la diana, pues tuve alta precisión y alta exactitud. Es el primer ejemplo. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, igual yo tiro los 4 dardos y los 4 dardos cayeron en el mismo lugar. Es una buena precisión. Desgraciadamente ese lugar estaba lejos del valor verdadero, entonces eso es mala exactitud. Pero ahí se logra ver la diferencia entre los conceptos. ¿Qué pasa en este caso? En este caso yo tiré los 4 dardos me cayeron cerca del valor verdadero, o sea, es exacto, pero no se parecen entre ellos los resultados, o sea que es poco preciso. Y el último caso es el desastre total, ¿verdad? Ni es exacto ni es preciso, a esto lo diré con los ojos cerrados, pues les cayeron los 4 dardos en lugares diferentes y encima ninguno se le parece al valor tomado como verdadero, que en este caso sería el símil que estamos haciendo, pues el centro de la diana. No hay ni exactitud ni hay precisión. Entonces, esa imagen nos ayuda como a visualizar la diferencia entre esos dos parámetros, porque son los que más se confunden entre sí. Ok, y en esta presentación vamos a ver un pedacito de un capítulo que es diferente, que es el capítulo 5, pero que es el parámetro de calidad que nos está haciendo falta, que es la relación señal-ruido. A ver, cuando yo tengo una medida analítica, es decir, una respuesta de un equipo, eso tiene 2 componentes. La señal, que es la respuesta como tal del analito, y además el ruido, que es una fluctuación indeseada en la respuesta del equipo. Vamos a ver, cuando yo tengo esa fluctuación indeseada, ese ruido, dice que hay una degradación de la exactitud, y aquí es donde vamos a ver cómo se calcula, porque establece el límite inferior de medición, o sea, el límite de detección. En un mundo ideal, yo tengo una respuesta sin ruido, es decir, aquí yo lo que tengo es una gráfica de tiempo en el eje X y una señal que es una proporción de la corriente en amperios en el eje Y. Y resulta que en el tiempo 0 tengo una respuesta de 0, y ya cuando estamos hablando de tiempo de 1 hora, veo la respuesta del equipo, o sea, la respuesta del analito, la señal que me está dando, y vuelve a ser 0 a las 3 horas, y ya está. Eso es en el mundo ideal. En el mundo real yo lo que veo es esto. Vean que hay una fluctuación que es indeseada, que está ocurriendo ahí en esa señal. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, eso puede tener 2 causas. Voy a adelantarme un poquito aquí, ahorita me devuelvo. Eso puede tener 2 causas. Primero puede ser instrumental, o segundo también puede ser química. Empecemos por el instrumental, empecemos por aquí abajo. La instrumental está dada por la naturaleza física del equipo en el cual yo estoy haciendo la cuantificación. Es decir, esa cuantificación está ocurriendo en un equipo que tiene componentes físicos y que además están ensamblados entre sí con tornillos, tuercas y demás. Entonces, por un ejemplo muy clásico, que haya microcorrientes entre esos componentes, microcorrientes eléctricas, quiero decir, en esos componentes metálicos del equipo, y esas microcorrientes que se generan ahí son los que originan que la señal esté fluctuando, sobre todo si la señal que yo estoy obteniendo está relacionada con alguna propiedad eléctrica del analito, como era en este caso, que era la corriente en amperios. ¿Cuál puede ser otro ejemplo relacionado con el ambiente? Es decir, con el universo, por llamarlo de alguna forma, en la que está el equipo dentro del laboratorio. Ejemplo, hay equipos que tienen radiación, usted no los puede tener muy cerca de una ventana porque se puede entrar luz solar y eso le afecta a usted en la cuantificación. Entonces la señal empieza a fluctuar. Un ejemplo muy clásico, bueno, muy clásico no, pero un ejemplo que a mí me ocurría a veces es cuando estás trabajando en un laboratorio, en mi caso en particular, el laboratorio donde yo estaba en el piso de arriba de la soda. La soda estaba en el piso justo abajo, exactamente abajo. Entonces yo sabía que no podía hacer análisis entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde porque el uso de los microondas afectaba el funcionamiento de los equipos, entonces el equipo se volvía loco.
Yo sabía que ahora al almuerzo yo no podía trabajar en este equipo que se llamaba Fusión Atómica, porque justamente la presencia, ¿verdad? O ese pico de uso de los microondas en el piso de abajo me afectaba. Eso es un ejemplo del ruido instrumental, particularmente el ruido ambiental. Otro es cuando hay un ascensor muy cerca del laboratorio, los ascensores generan un campo magnético y a veces el campo magnético puede afectar el funcionamiento del equipo. Entonces también empieza a aumentar esa componente del ruido instrumental. Eso es un ruido instrumental, entonces, que se debe a la naturaleza física del equipo en el que está ocurriendo la cuantificación. Ahora, ¿qué pasa con el otro tipo, el ruido químico? Bueno, el ruido químico a veces son variaciones en la concentración que se deben justamente a la naturaleza química del compuesto. No sé si todos recuerdan el concepto de equilibrio, espero que sí, pero bueno, si no, vamos a mencionar brevemente. Digamos que yo tengo un ácido que se disocia, es un ácido débil, ¿sí? Y digamos que esta es la especie que se está cuantificando. Pero ¿qué pasa si durante la realización del análisis, por cambio de temperatura o cambio de humedad, esto está fluctuando de aquí para allá y de allá para acá? Es un equilibrio. O sea, en algunos momentos lo tengo como HA, como el ácido protonado, y en algunos momentos tengo el hidrógeno por un lado y el anión por otro lado. En este momento no me está cuantificando porque esto no es HA. Entonces, ¿qué es lo que pasa si durante la realización del experimento esto está fluctuando de aquí para allá? Que la señal que estoy obteniendo va a ir variando. No por la cuantificación como tal, sino porque por la naturaleza química de la especie le está pasando esto. Eso también no solo puede ocurrir, por ejemplo, por la temperatura, sino también puede ocurrir por la humedad, el medio, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo del ruido químico. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, que el ruido sea lo más pequeño posible, naturalmente, porque el ruido es indeseado. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Yo lo que estoy viendo es ejemplos de la proporción señal-ruido, que es el parámetro de calidad como tal. Este parámetro de calidad se evalúa con un cociente. Yo tengo la señal sobre el ruido. Yo lo que quiero es que la señal sea mucho más grande que el ruido, para que se distinga con todo el nivel de confianza. En este caso, ahí, en este caso, empecemos por aquí. Yo tengo una señal que es mucho más grande que ese ruidito, de manera tal que ese es el resultado aceptable. Eso es lo que yo quiero, que la señal sea muchas veces más grande que el ruido. Entre más grande sea esto, mejor. Así es como se gana ese parámetro de calidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí yo estoy viendo la misma señal, está en la misma frecuencia, pero aquí el ruido es tan alto y creció tanto que vea que casi que la señal queda ahogada. Eso quiere decir que si la señal y el ruido se parecen mucho y este resultado es cercano a 1, es aproximadamente 1, eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que se parezcan. Yo quiero que la señal sea mucho más grande que el ruido para poder distinguir sin ningún tipo de confusión cuando estamos hablando de la señal analítica y cuando estamos hablando del ruido. Aquí no, aquí los confundo porque se parecen tanto que no los puedo distinguir. Pero yo lo que quiero es que sean lo más distintos entre sí. En este caso, ¿quién ganó este parámetro de calidad? El análisis B, porque me presenta una señal mucho más grande que el ruido. En cambio, el análisis A tiene una señal muy parecida, aquí está la señal, casi que está completamente ahogada, completamente hundida, se parece mucho entre ellos y este cociente, digo, pues un número, entre un número parecido me va a dar algo cercano a 1. Entonces, ese parámetro de calidad se gana de esa manera. Ahora que conocemos el ruido y ahora que lo podemos ver como lo que es, ya podemos establecer cómo es que se cuantifica el límite de detección y el límite de cuantificación. Y es de la siguiente manera. Yo tengo el ruido. Yo sé que el ruido es esa fluctuación que es indeseada. El problema es el siguiente. Si un resultado de una cuantificación me da aquí, ¿cómo sé yo para saber si de verdad señal analítica o si fue que el ruido saltó ahí y justamente me dio una respuesta? Entonces, por eso es que todo lo que caiga en el punto C, por eso es que todo lo que caiga por debajo del límite de detección no se puede decir con seguridad si es o no analítico, porque pudo haber sido que el ruido saltó hasta ahí y me quedó registrado. ¿Se entiende la idea? Entonces, entre más alto sea el ruido,
más me va a afectar. ¿Por qué? Porque lo que se hace es que se obtiene el límite de detección y el límite de cuantificación a partir del registro del ruido. Este ejemplo que les estoy poniendo aquí es un ejemplo muy a grosso modo. Vean, aquí lo que tengo es un registro de ruido. Yo tengo el equipo está encendido, no tiene una litro ni nada, simplemente está encendido y está registrando el resultado. Y es esta fluctuación que aparece aquí, es el ruido. Digamos que, para hacer el ejemplo, digamos que hay 10 resultados, como que yo hubiera tomado 10 fotografías. Y le tomé una foto aquí en este momento y ¿cuánto decía? Bueno, 0.023. Si yo fluctuando ahí, le tomé otra foto y quedó aquí, ¿cuánto decía? 0.034. Para hacer el ejercicio, por un tema didáctico, lo voy a hacer con 10 datos. Pero para hacer esto en la vida real, se hace como con miles de resultados. Usted le saca miles de fotos, ¿verdad? En un momento dado, el ruido, eso en realidad no lo hace usted, lo hace el equipo, usted analiza el software. Haga un promedio de ruido y lo deja ahí un rato encendido. Él registra miles y miles y miles de datos, los promedia y a partir de ahí va a sacar el límite de detección y el límite de cuantificación. Entonces hagámoslo con 10. Solo por el ejercicio y solo por claridad. Ahora, un tema didáctico. Ese promedio eso me daba 0.0613. O sea, yo lo sacaron todos. Y yo digo 0.0613. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer? El límite, para empezar a sacar el límite de detección, ese promedio yo lo voy a multiplicar por 3. Y ese va a ser el límite de detección. En este caso, a mí me da 0.184. O sea, ese es este valor que aparece aquí. Antes yo le había puesto un número ahí antojadizo por poner el ejemplo, ahora estoy explicando cómo es que se obtiene. ¿Cuál es el lío aquí? Entre más grande sea el ruido, el promedio me va a dar más alto y me va a empujar hacia arriba el límite de detección. Eso es lo que yo no quiero. Yo lo que quiero es que el ruido sea bajito, cuando yo lo multiplico por 3 me dé bajito y el límite de detección me quede bajito, que es lo que yo les había dicho antes, ¿verdad? La idea es que el límite de detección y el límite de cuantificación queden lo más pequeños que se puedan para que la mayoría de los datos que yo obtenga estén aquí, en la zona A, la zona que está por encima de ambos. Entonces, por eso es que el ruido es indeseado, ¿verdad? Porque entre más crezca, más me va a empujar hacia arriba los dos límites. Claro, pues es una función de él. El límite de detección se saca multiplicando el promedio por 3 y el límite de cuantificación se saca multiplicando el promedio por 5. En este caso, a mí me daba 0.307. Ahora, ese es este valor que aparece aquí, el límite anaranjado. Ya sé cómo salen, o sea, ya sé cómo se sacan. Se promedian las señales del ruido, se multiplica por 3, ese es el límite de detección. Ahí está el corte verde. Se multiplica por 5, ese es el límite de cuantificación, ese es el corte de color anaranjado. Observación o comentario. Dependiendo de la fuente que ustedes consulten, así puede variar este número. En algunos lugares ustedes se lo pueden encontrar como que es multiplicado por 7. Y en algunos lugares ustedes se lo pueden encontrar como que es multiplicado por 10. Eso depende de la rigurosidad de la fuente que consulten. Si no me equivoco, en el libro de ustedes viene como multiplicado por 7. Pero cualquiera de los tres son criterios aplicables y válidos. En mi caso, yo para efectos de la evaluación del curso y demás, cualquiera de los tres está bueno, pero en general yo lo voy a hacer como multiplicando por 5. Entonces ya sabemos de dónde sale este límite de detección, cómo es que se traza esa línea y ya sabemos cómo es que se traza esta línea de límite de cuantificación. O sea, depende de cuánto sea la fluctuación del ruido. Repito e insisto en la idea, entre más alto sea el ruido, entre más arriba llegue, pues más alto me va a dar el promedio y cuando lo multiplico por 3, más alto me va a quedar el límite de detección y más alto me va a quedar el límite de cuantificación cuando lo multiplico por 5. Por eso es que dicen que ellos dependen de cuánto sea el ruido. Por eso yo quiero que el ruido sea lo más bajito posible. Ok. ¿Dudas o preguntas con esto?
hasta aquí vamos a quedar. De aquí retomamos la próxima semana. Solo que hay algo que me parece muy importante, que tarea número 2 de la calculadora, que averigüen, para que puedan hacer los cálculos conmigo de en 8, en la calculadora que ustedes tienen, marquen modelo, cómo se hace una regresión lineal. Es decir, cuál es la secuencia de botones para que ustedes puedan hacer una regresión lineal, porque la vamos a hacer de en 8. Y yo sé hacerlo en mi calculadora. De repente algún modelillo por ahí, pero no todo me lo sé. Entonces es importante que revisemos el manual, o qué sé yo, un tutorial, un video ahí, etcétera, etcétera, en la marca y el modelo que ustedes tienen, cómo se hace, regresión lineal. Entonces, 2 tareas, digámoslo así, para la próxima semana: revisar cómo se hace en su calculadora la desviación estándar para n-1 y revisar en su calculadora cómo se hace la regresión lineal. ¿Estamos? Ok, y antes de irnos, yo les había dicho, hay algunas cosas que es muy importante que sepamos repasar de QU01 y de BI10, como por ejemplo los cálculos de concentración, cálculos de dilución. Esto lo retomamos de 8 para hacer un mini repaso. Conversiones, siempre se enriqueció nomenclatura y uso. A mí me interesa ver más o menos sobre, digámoslo así, sobre qué terreno estamos pisando. Más o menos un sondeo de cómo estamos con los temas. Y por eso vamos a hacer un quiz. Vamos a hacer un quiz de diagnóstico, que no tiene valor en la nota, pero es como para enterarme yo un poquito sobre cómo están en eso. Pues acomodémonos, por favor, y guardemos todo. No ocupen la calculadora. ¿Ya? ¿Ya bien? Valerie, si quiere pasarnos para la fila de compañeros.